Claudia, Iraís y Edgardo, ¿verdad? Sí. Sí, aquí estamos. Muy bien, Sí. entonces vamos a tocar este tema tan importante, a pesar de que la leucemia o el cáncer en general sigue siendo un diagnóstico raro en pediatría, afortunadamente, ¿sí? De todo lo que es el cáncer, la leucemia es la más frecuente, el tipo de cáncer más frecuente en la infancia. Entonces, pues es obligación, pues, conocer. ¿Por qué? Porque un niño que se diagnostica con leucemia inicialmente o rápidamente se hace el diagnóstico antes de que haya datos que seguramente van a comentar ahorita, tiene la posibilidad de un 70-80% de curarse, ¿sí? Un niño que se le hace el diagnóstico tardíamente de leucemia, que también hay otros factores, el pronóstico no es tan bueno, ¿sí? Entonces, realmente hacer el diagnóstico de leucemia, viéndolo bien, pues no es tan difícil, ¿verdad? Si uno tiene las bases bien puestas, ¿no? Entonces vamos a escuchar entonces con atención a Claudia, Edgardo y a Iraís. Adelante, jóvenes. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a comenzar con el tema de leucemias, como ya habíamos mencionado. El siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco de esto, las leucemias van a ser un grupo de neoplasias malignas de los leucocitos. Tendrán una causa que será normalmente indeterminada, o sea, es multifactorial, como se conoce, y se dice que es infiltrante también. Las principales manifestaciones clínicas que se van a presentar en una leucemia son estos: se presentan datos de anemia, sangrados, infecciones que van a ser recurrentes y un hipercatabolicismo. Que estas son las manifestaciones generales de esta. Más sin embargo, van a tener variaciones según el tipo de leucemia. Siguiente. Hablando un poco de la epidemiología, las leucemias que normalmente se presentan, bueno, las más presentadas en niños son las leucemias agudas. Se presentan en el 80% de los casos en los niños, ¿no? En la pediatría. Sin embargo, de las leucemias crónicas, la leucemia mielocítica crónica es la única que se presenta en los niños, pero esta es muy rara, tiene una frecuencia de menos del 5% de los casos presentes. Hablando de México, pues es de las principales causas de muerte por enfermedad, pero en niños de 5 a 14 años de edad. Siguiente. Ya después, a continuación, hablaremos un poco más acerca de las leucemias agudas y crónicas, y ahora hablamos un poco de la leucemia mielocítica crónica. Esto es rápido, ya que la definición de esta, bueno, es que tiene una causa clonal de las células pluripotenciales. Es mayoritariamente genética, se detecta en el cromosoma Filadelfia, en el par 22, en el par 22. Y esto ocurre en el 95 al 100% de los casos. Como ya mencioné anteriormente, esta es la única variable crónica presente en los niños y se clasifica. Esta cuenta con 3 etapas: una etapa crónica, acelerada y blástica. Siguiente, para hablar más de esto. En la etapa crónica, pues el 25% de los pacientes van a ser asintomáticos. Y los síntomas que normalmente se presentan son unos síntomas febriles, un malestar general, estado anémico, cefaleas, entre otros. En esta primera etapa existe una expansión del tejido hematopoyético
y esta va a tener una duración de hasta 3 años. Después de la crónica sigue la fase acelerada, que es cuando comienzan a aparecer blastos. Se presentan el 10% de blastos en la sangre periférica, y ya en la última etapa, la etapa blástica, esto aumenta al 30% de blastos en la sangre periférica, y además de linfoides, la presencia de linfoides y células indiferenciadas en la última etapa. Siguiente. Por último, ya tenemos el diagnóstico. Se realiza mediante ciertos estudios de laboratorio que se van a realizar. Por ejemplo, que la presencia de leucocitosis de 50.000 a 100.000 milímetros cúbicos. Se puede presentar también trombocitosis, anemia basófila y eosinofilia. Se mide la fosfatasa alcalina y esta se presenta normalmente disminuida, y también en el cariotipo se realiza un cariotipo y se presenta una translocación en el cromosoma 922. Doctor, me dice una compañera que está en la sala de espera, que se la puede dejar pasar. Doctor. Perdón, sí, disculpen. Ah, ok, gracias. Ah, estaba Claudia fuera. Bueno, ¿sí me escucho? Sí. Ah, ok. Bueno, continuando un poquito con lo que dijo mi compañero Edgardo, pues igual, ¿no? Ya sabemos que la leucemia pues es un tipo de cáncer de las células de la sangre y de la médula ósea. Sabemos también que pues en un niño sano, pues las células madres de la sangre van a ser de dos tipos, de dos linajes, tanto las linfoides como las mieloides, y pues van a pues madurar y son las que van a dar lugar a diferentes tipos de células de la sangre, que ya las conocemos, glóbulos rojos, blancos y las plaquetas, ¿no? Los tipos se subdividen en cuanto a agudas y a crónicas, y mi compañero les mencionó una de las leucemias crónicas, pues que sí se llegan a presentar en niños, que son las mielocíticas. Las linfocíticas, pues no hicimos tanto énfasis porque pues son mucho más comunes en adultos. Continuando con las leucemias agudas, tenemos la principal, que es la leucemia linfocítica o también llamada linfoblástica. ¿Les cambió? Sí. Es que a mí no. Voy a volver a compartir. Ahí está. Bueno, empezando con la definición, pues esta leucemia es el resultado de una proliferación clonal de las células linfoides en estadios precoces, ya sea de la línea celular B o T. Aquí lo que ocurre es que los linfoblastos no evolucionan a una etapa madura, por lo tanto van a ser incompetentes a la hora de defender a la persona ante diferentes tipos de infecciones, y al mismo tiempo pues va a estar pues al aumentar este tipo de células inmaduras, va a hacer que se disminuya la cantidad de células normales de la médula ósea, que es lo que va a ocasionar pues la baja de los diferentes tipos de células, los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas. Dentro de la epidemiología tenemos que es la neoplasia más frecuente en niños, contribuyendo esta pues en un 80% de todas las leucemias.
el 25% y el 19% de todos los tumores en menores de 15 y 19 años respectivamente van a ser a causa de este tipo de leucemia. Tenemos que la supervivencia de estos pacientes se ha incrementado notablemente en las últimas décadas, pasando de una supervivencia de menos del 10% que se presentaba en los años 60 a presentarse pues tratamientos actuales ante esta enfermedad, y ya podemos llegar a una supervivencia de más de un 90%. En algunas partes, ¿no? Ajá, en países más desarrollados. Sin embargo, pues a pesar de excelentes resultados posibles, todavía hay un grupo pequeño de pacientes, entre un 10 y un 20%, donde hay un fracaso en el tratamiento. Hay 2 picos de frecuencia. El más común es entre los 2 a 5 años. Igualmente se menciona un rango de 3 a 4 años. No sé cuál sea más común, pero es de entre ese rango de edad. Y hay otro que es en la 6ª década de vida. Igualmente se presenta, se puede dar en ambos sexos y presentarse en diferentes razas. Sin embargo, hay una ligera incidencia mayor en varones y personas caucásicas. Pasando a la clasificación, son muy importantes 3 tipos de clasificaciones: la morfológica, la inmunológica y la citogenética. Nos van a servir mucho estas clasificaciones en cuanto al diagnóstico, ¿no? Lo van a ver al final. Empezando con la morfológica, esta es una de las clasificaciones más antiguas. Se realizó es un trabajo francés, americano, británico, FAB, y tiene una aceptación universal. Sin embargo, no es de las más utilizadas. Nos la subdivide en leucemia aguda de blastos pequeños, leucemia aguda de blastos grandes y la otra que es relacionada con, no puse el nombre, pero es Biquet, algo así, doctor. Linfoma, ajá, tiene características idénticas en cuanto al fortis sanguíneo al linfoma de Burkitt. Y pues aquí pues vemos que en cuanto a la L1, los blastos van a ser de tamaño uniforme, con cromatía nuclear homogénea, los nucleolos no van a ser visibles, va a haber citoplasma escaso y va a haber pocos gránulos con basofilia ligera. En el caso de la de vastos grandes, pues el tamaño es más heterogéneo, son células más grandes, el citoplasma va a constituir el 20% o más del tamaño de la célula, el núcleo va a ser irregular y los nucleolos van a ser un poco más prominentes. En el caso de la L3, pues ya van a ser linfoblastos más grandes, homogéneos, el núcleo va a ser prominente, un citoplasma celular abundante y van a ser más basófilos, ¿no? Igual como les mencioné, células idénticas al linfoma de Burkitt. Continuamos con la clasificación inmunológica. El inmunofenotipo nos va a permitir definir la línea celular que se está viendo afectada, ya sea la B o la T, y el estadio de la diferenciación donde se ha producido el bloqueo madurativo. Ya sea por precursor B, poco diferenciado, pre-B o B o T, ¿no? Esta clasificación pues fue posible gracias a la aparición de anticuerpos monoclonales y a que se han producido mejoras en lo que son las técnicas de citometría de flujo y de la reacción de la cadena de polimerasa. Se ha demostrado que es de las clasificaciones con mayor utilidad pronóstica, ya que nos ha permitido establecer que las leucemias que son derivadas de los precursores de linfocitos B son las que van a tener muchísimo mejor pronóstico que las que son derivadas por linfocitos T o B maduros. Lo que consiste en esta clasificación pues es identificarnos a través de heteroantisueros contra inmunoglobinas, de superficies citoplasmáticas y de múltiples anticuerpos
monoclonales, pues para poder identificar el antígeno. Aquí en el cuadrito marcado en amarillo, pues vemos las diferentes clasificaciones, ¿no? Que se van a ver definidas por marcadores, por diferentes marcadores, ¿no? El CD7, el CD79, el CD22 y el CD19. En el caso de la PreB o ProB, es una leucemia aguda linfoblástica de precursor B precoz y se va a caracterizar por la positividad de marcadores inmaduros y negatividad de marcadores maduros como es el CD20 y el CD10 negativo. En el caso de la leucemia 2, es una leucemia aguda linfoblástica B común, que se va a caracterizar por tener, además de positividad para el marcador sea LLA o CD10. Y tenemos también la leucemia aguda linfoblástica PreB, donde sus células van a presentan por su estadio algo mayor de maduración, cadenas pesadas de las inmunoglobulinas intracitoplasmáticas que son negativas en los estadios anteriores. Igualmente tenemos la leucemia aguda linfoblástica B madura o de tipo Burkitt, que el rasgo distintivo es que los blastos pues tienen inmunoglobulinas de superficie positivas gracias a la madurez de estas. También son negativas para TDT, a diferencia del resto de las variantes que son de inmunofenotipo B. Van a ser positivas también para los marcadores más maduros, como es el marcador CD20 positivo. Y pues también tenemos la leucemia linfoblástica T, que va a estar definida por el marcador CD3 citoplasmático. En cuanto a la clasificación citogenética, pues se ha dado gracias a los avances en las técnicas y conocimientos de la biología molecular en los últimos años. Han permitido identificar casi el 100% de las anomalías citogenéticas de las células leucémicas. Han permitido pues reconocer anomalías cromosómicas, numéricas y estructurales. Igualmente las translocaciones, que suelen ser las más frecuentes y que son las que provocan activación de los protoncogenes. Esto hace que se aumente el potencial de autorrenovación de manera limitada o que se impida la diferenciación celular y pues promueve la resistencia a las señales de apoptosis de apoptosis, ¿no? Y pues estas son las características que hace que haya una superioridad y mantenimiento de las células hematopoyéticas maclinizadas. Aquí en la tabla se muestran los diferentes tipos de translocaciones que se pueden presentar, su frecuencia, los genes que se ven afectados y las características de este tipo de translocaciones. Dentro de la bibliografía que estuve revisando, pues las más comunes es la última, que es el fenotipo B, que es la de mejor pronóstico. Se presenta en un 25% de este tipo de leucemias PreB. Y se muestra también, marca poca incidencia, sin embargo, se mencionaba mucho dentro de la bibliografía, la que tiene que ver con el cromosoma Filadelfia, ¿no? Igual que su frecuencia es en un 3 a un 5%. Bueno, ya pasando el periodo prepatogénico de la leucemia linfoblástica, realmente su causa es desconocida, sin embargo, se asocia a diferentes agentes químicos, físicos y biológicos, como lo son los insecticidas, fumigantes, radiaciones e infecciones virales, ¿no? Que juegan un papel importante dentro de la etiología. Igualmente, las características del huésped son muy importantes, las inmunológicas. Se ha dado mucha importancia al papel de lo que son los virus en el estudio de la etiología, porque la mayoría de estas leucemias pues se producen en un periodo de vida en el cual el sistema inmune está en desarrollo y pues podría ser más susceptible a los efectos oncogénicos de determinados agentes virales.
También pues existen anomalías cromosómicas que predisponen a la presentación de esta leucemia, como es el caso de diversos síntomas, como el síndrome de Klinefelter, el Down, ataxia, telangiectasia y Fanconi. En cuanto al ambiente, se mencionan poblaciones que viven a lo largo de líneas de conducción eléctrica de alto voltaje, sin embargo no se comprueba esta aseveración. También pues la exposición, ¿no?, a radiaciones, ya sea por cobalto, radio, fósforo o exposiciones a bencenos. Dentro de otros factores de riesgo para padecer esta leucemia, también tenemos el tabaquismo antes y durante el embarazo como una de las posibles causas, al igual que el consumo de alcohol, también dieta rica en nitratos y pues ya les mencioné los agentes infecciosos, ¿no? En el periodo patogénico, pues prácticamente lo engloba dentro de la definición que ya les mencioné, que es como este tipo de leucemia va a ser es consecuencia de la transformación maligna de una célula progenitora linfoide inmadura. Y pues es una transformación multifactorial, ¿no? Se va a dar por lo mismo, por la presencia de precursores linfoides, va a haber una alta tasa de proliferación y un reordenamiento genético que va a ayudar a favorecer la presencia de mutaciones espontáneas y otro tipo de alteraciones citogenéticas que vamos a poder encontrar dentro de del uso de las clasificaciones que ya les mencioné, y es lo que va a facilitar que la célula pues se transforme en maligna. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues se van a ver reflejadas por la infiltración de la médula ósea de parte de los blastos y la extensión extramedular de la enfermedad. Normalmente se presenta anemia, trombocitopenia, neutropenia. Puede llegarse a presentar pancitopenia severa, pero es muy raro. Hepatosplenomegalia también se suele presentar en algunos casos. La anorexia también es frecuente, pero no la pérdida de peso significativa. También se presentan dolores en huesos largos e incluso artralgias. También dentro de la presentación clínica que corresponde al linaje T, pues se poseen los pacientes son generalmente pues de mayor edad, van a presentar recuentos leucocitarios mayores a los que se pueden presentar en el diagnóstico. No es raro que en niños debuten con una masa mediastínica. Esto pues se debe a la infiltración en el timo, ¿no? Y tienen una incidencia mayor a la afectación del sistema nervioso central. También pueden afectar a cualquier órgano. Sin embargo, se ha visto que es un poco más frecuente en riñones y testículos. Y igual, ¿no? Por esta causa de que puede pues presentarse en cualquier órgano, pues el cuadro clínico pues puede ser confuso y guiarnos hacia otro tipo de identidad o problema. En la figura 1 se les presenta una radiografía de tórax donde se puede ver la masa mediastínica. En la segunda se presenta una leucemia de estirpe T, donde hay infiltración renal masiva al momento del diagnóstico, y en la figura 4 es un lactante, donde se puede ver una tumoración en las partes blandas por la infiltración leucémica. En cuanto al diagnóstico, es muy importante la anamnesis y la exploración, pues van de la mano, debe ser minuciosa y exhaustiva.
se debe tomar en cuenta la biometría hemática para poder encontrar las manifestaciones que ya les mencioné. El frotis sanguíneo, que este es muy importante también al momento del diagnóstico, donde el 20% de las células nucleadas de la médula ósea sean blastos. Esto nos va a confirmar realmente el diagnóstico. Es muy importante realizar el examen de líquido cefalorraquídeo, siempre en toda leucemia, pues para descartar precisamente una afectación inicial en el sistema nervioso central. El paciente, si presenta fiebre, se deben obtener cultivos de sangre, orina y de cualquier lesión que sea sospechosa para poder iniciar un tratamiento antibiótico debidamente adecuado. Es importante pues siempre recordar que la confirmación del diagnóstico se va a realizar mediante los estudios morfológico, citogenético y el molecular del aspirado de médula ósea, ¿no? Igualmente se deben incluir dentro del diagnóstico diferencial enfermedades no neoplásicas, ¿no? Como las que se enlistan aquí, que artritis crónica juvenil, mononucleosis infecciosa, púrpura trombocitopénica, anemia plástica, linfocitosis secundaria a infección, leishmaniasis, síndrome hipereosinofílico, neuroblastoma, retinoblastoma, rhabdomyosarcoma. Ya por último, en cuanto al tratamiento, el tratamiento de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda está adaptado al riesgo del paciente en cuanto al diagnóstico, ¿no? Y va a tener 4 etapas: la inducción a la remisión, profilaxis al sistema nervioso central, la consolidación y el mantenimiento. La tendencia actual pues es realizar un tratamiento adaptado al riesgo de cada paciente que es diagnosticado, ¿no? Vamos a administrar un tratamiento más intensivo al paciente que tiene mayor riesgo de recaída al diagnóstico, y vamos a tratar de no sobrepasar al paciente que tenga un riesgo estándar. Para ello pues debemos clasificar a los pacientes en un grupo de riesgo según presente las características y manifestaciones que ya hemos mencionado, ¿no? Igualmente pues se toma en cuenta la edad, género, el estado nutricional, las cifras de leucocitos y la variedad de la leucemia, ¿no? Empezando con la primera parte del tratamiento, que es la inducción a la remisión. El objetivo de la inducción pues es erradicar más del 99% de las células leucémicas iniciales y restaurar una hematopoiesis normal y un buen estado de salud. Vamos a decir que un paciente está en remisión completa cuando existe evidencia cuando no existe una evidencia de leucemia ni una exploración física, ni en un examen de sangre periférica, ni en médula ósea, ¿no? Los valores en sangre periférica deben ajustarse a valores normales para la edad del paciente, y la médula ósea debe tener una celularidad normal con menos del 5% de los blastos. Y igualmente la remisión completa incluye también la ausencia de afectación del sistema nervioso central o afectación extramedular, ¿no? Normalmente consiste en la asociación de vincristina, prednisona, L-asparaginasa, antraciclinas y ciclofosfamida. También tras el ingreso inicial, este dura aproximadamente de 10 a 15 días. Y el paciente acude pues casi a diario al hospital para recibir la quimioterapia intravenosa, mientras que en su casa pues puede recibir quimioterapia oral, ¿no? Y igual se busca alguna mejoría con tratamiento de soporte, ¿no? En cuanto a la profilaxis del sistema nervioso, se utiliza el tratamiento de punciones lumbares repetidas y frecuentes con quimioterapia intratecal, y el objetivo pues es destruir las células que potencialmente pueden o pudieron introducir al sistema nervioso central.
En el caso de la consolidación, es la fase de un tratamiento intensivo y se hace inmediatamente tras finalizar la etapa de inducción. De hecho, muchas bibliografías consideran 3 etapas nomás: la inducción, consolidación y mantenimiento, dejando la profilaxis del sistema nervioso central dentro de la parte de la consolidación. Y pues el objetivo de esta etapa es erradicar las células leucémicas residuales que han sido resistentes al tratamiento de inducción y igualmente contribuyendo a disminuir el riesgo de la recaída. Los pacientes aquí ingresan al hospital durante periodos de 4 a 6 días para recibir los ciclos de la quimioterapia, y posteriormente pues se realiza una reinducción que va a consistir en la repetición del tratamiento de inducción pues con ligeras modificaciones a los 3 meses de adquirir la remisión completa. Normalmente se utiliza metotrexato, ARA-E y otros fármacos. Y en cuanto al mantenimiento, pues consiste en la asociación de 6-mercaptopurina y metotrexato, y ocasionalmente se utiliza vincristina y prednisona durante un total de 2 años, que igualmente se puede alargar a 2 años y medio. Y el objetivo pues es mantener libre de blastos al organismo por al menos 2 a 3 años, pues para que se logre realmente restablecer la inmunovigilancia. Igualmente los pacientes realizan el tratamiento de manera ambulatoria, se acude a revisiones cada de 2 a 4 semanas y también se puede recibir profilaxis antiinfecciosa con, ¿cuál era? Con cotrimoxazol, 3 días a la semana. Pueden, igual, ¿no? La vida la pueden realizar normal, ¿no? Actividades escolares, etcétera. Y también se menciona el trasplante de médula ósea o de sangre de cordón. Comienza con quimioterapia, con o sin radiación para destruir las células enfermas y la médula ósea. El trasplante pues reemplaza las células formadoras de sangre enfermas con células sanas, y hay 2 tipos de trasplantes: los halogénicos y los autólogos. El primero, el halogénico, se usan células formadoras de sangre sanas, ya sea de un familiar, de un donante que no esté relacionado, o unidad de sangre umbilical, ¿no? En un trasplante autólogo se usan las células formadoras de sangre del propio paciente que se han extraído y almacenado previamente. En ambos tipos, pues el paciente va a recibir quimioterapia, ¿no? Y antes del trasplante, para preparar el organismo, pues debe de recibir tratamiento. Luego se van a infundir las células de reemplazo en el torrente sanguíneo, y de ahí pues ya las células se encuentran su camino hasta la médula ósea, se comienzan a fabricar glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas ya sanos, ¿no? Todo el proceso desde el inicio, pues se realiza la quimioterapia hasta la alta del hospital. Puede durar tanto semanas como meses, y pues no más, ¿no? La mayoría de los trasplantes, en el caso de la leucemia linfoblástica, suelen ser halogénicos, pues porque el autólogo pues no suele usarse, ¿no? Por el riesgo a que la enfermedad pueda regresar. Bueno, ya por último, pero no menos importante, vamos a hacer pues la especificación de la leucemia, mieloide aguda. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, Claudia? Esta es importante rescatar que va a corresponder aproximadamente al 20% de las leucemias infantiles, hablando pues del estirpe. Principalmente se va a presentar, Claudia, en la forma aguda. Ya mencionaba Edgardo que la mieloide crónica eran menos del 5%. Claudia se fue. No, doctor, es que se trabó. ¿Se trabó? Ah, ok. La voy a volver a compartir. Aquí, gracias. A ver.
¿Cómo que me dormí? Yo no me duermo. Mm, ¿No cambia? No. Listo, Irair. A ver, Falta la avanza. siguiente. Bueno, estas van a corresponder a un grupo heterogéneo de, para atrás, de neoplasias que van a estar caracterizadas por una infiltración de sangre, en sangre, en médula y en otros tejidos debido a la proliferación de células clonales no diferenciadas del sistema hematopoyético. En esta leucemia va a haber un bloqueo en la diferenciación mieloide y una proliferación incontrolada de los progenitores, que es lo que vamos a ver principalmente, pues, tanto en aspirado como en frotis, y lo que lo va a caracterizar. Este ya les mencionaba, corresponde al segundo grupo de leucemia más frecuente en la infancia. El primero, pues, es la leucemia linfoblástica y va a tener una ligera predominancia en varones. Se mencionaba en una de las bibliografías de un estudio realizado en Valle de México sobre una incidencia entre 5 y 8 por cada millón de niños. Sin embargo, la predominancia era de 1.3 niños por cada niña que lo presentaba. Entonces, es ligera, pero igual es predominante. También la incidencia va a variar mucho con respecto al país y el grupo étnico. Sin embargo, hay una prevalencia en los hispanos y una predominancia por la clasificación de M3, que es la promielocítica. La siguiente, por favor. Hablando ya sobre la etiología, aquí vamos a tener de forma general 4 principales grupos para, pues, clasificarlo. Este va a ser, pues, por herencia, por exposición a radiación, por exposición a químicos y por los diversos fármacos que se puedan presentar. Con respecto a la radiación, se hacía en la bibliografía un principal énfasis en aquellos pacientes que fueron expuestos a dosis altas, en el caso de los que se vieron afectados por las bombas de Hiroshima, de Japón, y en aquellos que pudieron estar implicados en algún accidente de planta nuclear, donde las dosis altas van a llegar a su nivel máximo aproximadamente en 5 o 7 años posterior a la explosión, y aquí es donde se va a presentar. Una cosa que se me olvidó mencionar es que esta tiene una incidencia mayor conforme aumenta la edad, llegando a un pico pasando los 65 años aproximadamente en los 67. Entonces esta realmente no es muy común en los niños, hablando en general de la leucemia mieloide, perdón, pero sí, pues es de la segunda más frecuente, hablando ya nomás a nivel de leucemia infantil. No sé si me expliqué. Pero bueno, con respecto a la exposición a químicos, aquí principalmente se hace referencia a aquellos trabajadores que se ven expuestos a benceno, ya sea en industria química, de plástico, de caucho, en la industria farmacéutica, y también en aquellos con exposición a tabaco o diferentes productos derivados del petróleo, pintura, y principalmente un pequeño paréntesis en los herbicidas y pesticidas. Con respecto a los fármacos, aquí más que nada es por el antecedente de algún tratamiento antineoplásico, es decir, aquellas leucemias que estén vinculadas con compuestos alquilantes, y estos van a presentar la leucemia mieloide aguda asociada aproximadamente entre 4 y 6 años después de que ocurrió la exposición, y usualmente estos van a presentar alteraciones en los cromosomas 5 y 7. Con respecto a la parte de la herencia, aquí va a ser principalmente asociada a los síndromes que presenten aneuploidía en células somáticas. Como ejemplo tenemos aquellos que tienen trisomía 21 de síndrome de Down, y estos se van a relacionar a una mayor incidencia, al igual que aquellos pacientes que tengan enfermedades hereditarias con defectos en la reparación del ADN, como es la anemia de Fanconi, síndrome de Bloom, ataxia telangiectasia, entre otras. La siguiente, por favor. Bueno, hablando ya de la clasificación, aquí vamos a manejar dos. Una es por la FAB,
que es el grupo de franceses americanos británicos, que ya mencionaba mi compañera Claudia al inicio, y el otro es el que maneja la OMS. En el caso de la FAB, maneja 9 grupos, y así hace un énfasis en la diferenciación, la incidencia y la morfología característica. No vamos a abundar mucho en esto porque el chiste es nomás dar un pequeño repaso, entonces les dejo la tabla para que sepan que existen estos grupos y cómo se pueden diferenciar. En la población infantil, el más común es el M3, me parece que es el M3, realmente no recuerdo mucho, pero pues igual esos son los grupos que se pueden presentar. En la siguiente diapositiva, por favor, Claudia, tenemos la clasificación de la OMS. Esta, a diferencia de la clasificación de la FAB, va a considerar el inmunofenotipo, las características clínicas, los hallazgos genéticos que puedan encontrarse y el análisis cromosómico que se revele. Y esta pues ya es una clasificación más extensa donde se mencionan aquellas que tienen alteraciones genéticas recurrentes y se hace un énfasis en cuáles son las neoplasias mieloides que ya tienen una predisposición congénita, pero esta es la que más se utiliza y la diferencia más significativa que tienen es en el número de blastos que utilizan como referencia. En la OMS, en la clasificación de la OMS, la referencia es arriba del 20% de blastos encontrados, mientras que en la clasificación de la FAB la referencia es más del 30% de blastos. La siguiente, por favor. Bueno, ya hablando del cuadro clínico, aquí vamos a encontrar síntomas inespecíficos que van a tener un inicio usualmente gradual o bien súbito, los cuales van a ser pues consecuencia de la diferente infiltración que pueda presentar el paciente, así como la aplasia medular que puede ir desarrollando. En este caso van a ser consecuencia pues de la anemia, de la leucocitosis, de la disfunción leucocítica o trombocitopenia que pueda presentarse durante 3 meses o menos previo a que se diagnostique. Como síntomas inespecíficos está principalmente la fatiga, la anorexia, la pérdida de peso. Sin embargo, aproximadamente un 10% de los pacientes van a presentar con fiebre, con o sin infección previa o en el momento, al igual que signos de hemostasia normal que puedan existir, como lo es la hemorragia o la predisposición a equimosis, dolor óseo, que si no se investiga al respecto se puede confundir fácilmente con fiebre reumática, así como tos inespecífica o cefalea. Con respecto a los datos físicos, pues estos ya los vamos a ver en la exploración. Corresponden principalmente a la hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatía, así como en algunos casos la sensibilidad external que puedan manifestar y la hemorragia al momento del diagnóstico o bien evidencia que puede existir de infección. Con respecto a los datos hematológicos, estos pues igual pueden ser muy inespecíficos o muy específicos, como la presencia de debilidad asociada a la anemia o la predisposición a infecciones o a fiebre en caso de que presente el paciente leucopenia, y si presenta trombocitopenia va a existir la predisposición a las hemorragias o a la equimosis. La siguiente, por favor. Ya pasando a, las manifestaciones clínicas de insuficiencia medular, vamos a tener la anemia, la neutropenia y la trombocitopenia, que son las que ya les mencioné, y las de infiltración ya extramedular puede ser del sistema nervioso central, donde se puede presentar una leucostasis manifestada por cefalea intensa, que puede llegar a la confusión, incluso en coma. También puede haber la esplenomegalia leve o moderada, hepatomegalia, adenopatías, hipertrofia gingival en la mucosa oral, muy característica en el tipo M5, así como leucostasis pulmonar, es decir, infiltrados intersticiales. La siguiente, por favor. Ahora sí, ya pasando al diagnóstico, lo vamos a guiar paso por paso. Inicialmente vamos a realizar el hemograma,
donde vamos a encontrar una anemia normocítica, normocrómica y regenerativa que nos va a dar una idea de la eritropoyesis disminuida y también de la disminución de supervivencia eritrocítica, la disminución que va a existir en la supervivencia eritrocítica por una destrucción acelerada. La leucopenia, pues esta puede ser variable, usualmente es constante e intensa, llegando en aproximadamente 25-40% de los pacientes en recuentos menores a 5,000 células por microlitro. Y en algunos casos incluso leucocitosis mayor a 100,000 leucocitosis mayor a 100,000 células por microlitro. Aquí se pueden presentar diferentes alteraciones, tanto estructurales como funcionales, debido a una alteración en la producción, y eso es lo que nos puede llevar a que, a pesar de que el paciente presente en algunos casos recuentos normales, estos no estén cumpliendo con la función de vida y el paciente llegue con infección o con antecedentes de la misma. Hablando de la trombopenia, esta usualmente es muy grave, presentando recuentos plaquetarios menores a 100,000 al momento del diagnóstico en aproximadamente el 75%, y en algunos casos son la minoría, pero igual corresponde a un porcentaje alto, que es el 25% aproximadamente, llegan con menos de 25,000 por microlitro. Así como también pueden presentar anomalías morfológicas y funcionales pues en la misma cascada de la coagulación. Bueno. Claudia, tu micrófono. Creo que es el tuyo. Bueno, en el frotis va a haber habitualmente la presencia de formas plásticas inmaduras con algunos segmentos neutrófilos residuales. En un pequeño porcentaje puede que no se detecten blastos en el frotis sanguíneo, que va a ser la forma leucémica. Sin embargo, esta no es una razón para descartar la leucemia mieloide aguda. Aquí siempre hay que seguir con el diagnóstico seguir con el procedimiento a pesar de no tener confirmado el diagnóstico por la presencia de blastos, hasta ya poder descartar o confirmar una enfermedad como tal. La siguiente, por favor. Se tragó. Es que cuando, por eso no. Está navegable por teléfono, ¿no? Muy bien. Es que se traba, doctor, por eso no lo había pagado. Ah, bueno, ok. Se la permite. Bueno, aquí ya seguimos con el aspirado de médula ósea. Usualmente vamos a encontrar una médula hipercelular, sin embargo, no sería raro encontrar una médula hipocelular. Bueno, sí sería raro, pero hay casos en los que se presenta la médula ósea hipocelular. Aquí va a haber una infiltración masiva de blastos monomorfos y una disminución de los precursores normales. Una de las características principales de la leucemia mieloide aguda es la presencia de los bastones de Auer, que son, pues, en el citoplasma, la presencia de gránulos primarios inespecíficos y un núcleo que va a tener una cromatina muy fina, que es la que va a dar el nombre a esto, que es como con forma de bastón. Y, bueno, la siguiente, por favor. El diagnóstico molecular va a estar basado en la citometría de flujo y la citogenética. Estos dos nos van a poder ayudar a determinar el linaje celular que existe y también darle cierto pronóstico a la leucemia. Esto debido a que va a estar dado en base a las alteraciones cromosómicas o a las anomalías genéticas que pueda presentar el paciente. Por eso es muy importante realizar ambos. En el caso de la leucemia mieloide aguda infantil, a diferencia de los adultos, va a ser por lo general una enfermedad de alteraciones cromosómicas recurrentes. Aquí principalmente lo que nos va a dar el diagnóstico va a ser la presencia de los cuerpos de Auer, una tinción mieloperoxidasa positiva y la presencia de antígenos CD13 y CD33.
y esto en aproximadamente el 95% de los casos pues va a ser un diagnóstico pues seguro. En la siguiente ya son tablas más específicas sobre lo que va a presentar, lo que se presenta en la población infantil y pues principalmente la translocación que se va a presentar es en el cromosoma 11, que va a ser la translocación de KMT2A. En la población adulta, la principal translocación que se presenta es en el cromosoma 7. Permítanme. En el cromosoma, es translocación del 8 y el 21 o translocación 15-17. Mientras que pues en los pacientes pediátricos va a variar un poco la prevalencia. La siguiente, por favor, es otra tabla sobre la citometría de flujo, que es lo que vamos a buscar, qué es lo que vamos a encontrar. Usualmente la característica es la meloperoxidasa positiva más los marcadores correspondientes, ¿no? Siguiente, por favor. Hablando del pronóstico, este va a variar mucho dependiendo tanto del paciente como de la edad que presente, siendo pues un poco desfavorable, mejor dicho, en la población adulta. En el caso de los niños, la presencia de leucemia mieloide aguda primaria, el pronóstico va a ser favorable. Igual el inicio temprano del tratamiento, del diagnóstico, y principalmente una de las causas más importantes de no volver a caer sería el continuar con el tratamiento de la forma óptima. Aproximadamente un 60% de los pacientes llegan a la remisión completa, mientras que entre el 15 y 30% se ven libres de leucemia mieloide aguda por aproximadamente 5 años. Sin embargo, pasado este tiempo, usualmente se vuelve a presentar, se vuelve a desarrollar, y pues el 10% restante no se especificaba en la bibliografía. La siguiente, por favor. Ya por último, este es el tratamiento. A grandes rasgos, este se va a componer de una fase de inducción y una fase posterior a la remisión. La fase de inducción lo que va a buscar es la remisión completa, es decir, llegar a un conteo de blastos menor al 5%. En este caso, se emplea principalmente la quimioterapia basada en citarabina y una antraciclina. En este caso, se mencionaba en la bibliografía la daurobicina. Este se basa en un esquema de 7-3, es decir, la citarabina por 7 días, la antraciclina por 3 días, los primeros 3, y solamente por infusión intravenosa de 30 minutos, mientras que la citarabina era por infusión cada hora. En el caso de la fase posterior a la remisión, este es muy importante concretarla, ya sea con quimioterapia intensiva y o con trasplante de progenitores hematopoyéticos, para poder erradicar por completo el clon leucémico y evitar que en un futuro o más adelante haya una, pues vamos a llamarla exacerbación, aunque no es la palabra correcta, se me fue la palabra, de la enfermedad. Y en este caso, la quimioterapia intensiva va a ser con citarabina por 5 días a dosis altas, con un día de descanso y por 3 o 4 ciclos, perdón. En el caso del trasplante de progenitores hematopoyéticos, pues este puede ser, como ya les mencionaba mi compañera Claudia, halogénico, autogénico. El halogénico va a ser preferible en la leucemia mieloide aguda, y el autogénico solamente se prefiere o es la elección en el caso de la leucemia mieloide aguda tipo 3. Aquí es muy importante rescatar el uso de las medidas de soporte intensivo. Esto porque va a haber un periodo después de la fase de inducción en el que el paciente no tenga absolutamente ningún conteo de leucocitos. Entonces es muy importante mantener el aislamiento, una antibioterapia y una vigilancia microbiológica para evitar que, si no es la leucemia lo que causa la muerte del paciente, sea una infección. Aquí se requiere, debe ser muy estricto los 14 días posteriores a la quimioterapia. Ya aquí las medidas pues se van aligerando un poco, pero igual es necesario mantener al paciente bajo vigilancia, si es necesario con las transfusiones, y de preferencia pues en aislamiento completo. Y por nuestra parte sería todo.
Muy bien. Bueno, como oyeron, jóvenes, pues es un tema extenso. Tocaron aspectos de este diagnóstico un poquito extenso, de especialidad o de su especialidad, ¿sí? Entonces, pues si gustan, faltan 3 minutos, ¿no? Pero para fines prácticos, yo siempre he dicho que si un médico tiene un control adecuado de un niño, lo sigue, lo está checando, está viendo cómo está su crecimiento y desarrollo, o a lo mejor la primera vez que lo ve, ya a los 3, 4 años, y lo ve no como debería de haberlo visto en relación a crecimiento y desarrollo, pues habría que pensar en muchas cosas más, ¿no? ¿Qué tenemos para pensar en este diagnóstico de cáncer, de leucemia en el niño? Los signos clínicos principalmente que ya comentaron, ¿no? Por ahí mencionan las neutropenias o la presencia principal de fiebre, ¿no? De una fiebre inexplicable a veces, fiebres de larga evolución, aparentemente sin causa. Se ve y se aprecia al niño con un colorcito medio especial, ¿no? Un color que si alguna vez, ojalá y no, ¿verdad? Pero ustedes tienen algún niño, algún pacientito y van a ver a lo que se refiere, ¿no? Un color así muy especial entre palidez y sequedad de la piel, un color así medio raro, ¿no? Lógicamente, si uno lo revisa y con mucho cuidado, y decíamos la vez pasada, la presencia de adenopatías o adenomegalias, así que se salen de lo normal. Y muy importantemente, si ese niño tiene adenopatía, si ese niño tiene más tiempo de lo usual para pensar en algún problema infeccioso, tiene 2, 3 meses quizás, ¿no? A veces pasa así, o a veces 2 o 3 semanas, seguramente le van a tocar ya algo de crecimiento, especialmente esplénico, ¿no? Es crecimiento del vaso, ¿no? Esplenomegalia, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, ¿no? No tiene por qué pasársenos un diagnóstico o no hacer el diagnóstico de leucemia en los niños, ¿no? Les digo, es relativamente fácil si uno tiene las bases que debería de tener, ¿no? Como un médico, especialmente inclusive cuando se trata de pediatría, ¿no? Ya todo lo demás, el hecho de tomar una biometría hemática y ver cómo está la hemoglobina, ver cómo está, si hay presencia o ausencia de blastos en el frotis de sangre periférica, ver cómo están los neutrófilos, ver si ya hay afección en las plaquetas, etcétera, pues eso pues prácticamente corroboraría, ya uno no debe perder tiempo. Si tenemos la clínica, si tenemos la historial clínico, la exploración física y un examen general, una biometría hemática, es altamente sospechoso, no tengo por qué perder tiempo y debemos de enviarlo a internarlo o a una consulta especializada, ¿no? ¿Por qué? Porque el siguiente paso va a ser la aspiración de médula ósea. Cuando no había oncólogos aquí en el hospital, cuando yo hice mi residencia aquí, pues no había oncólogo, ¿no? Entonces, uno como pediatra sospechaba alguna cosa maligna en el niño y en aquel tiempo, pues como no hay oncólogo, pues uno tenía que hacer todo, ¿no? Entonces uno lo que hacía era que tomar un aspirado de médula ósea, ¿sí? Especialmente de cresta ilíaca, esternón, creo que yo tomé unas 2 o 3 veces, pero es mucho más fácil, en cresta ilíaca es mucho más complicado. Y tener un patólogo experimentado, ¿no? Que revise rápidamente ese frotis, ¿no? Y nos dé el diagnóstico. Inmediatamente empezar el tratamiento, ¿no? Repito, en aquel tiempo no había oncólogos, hoy tenemos muchos oncólogos pediatras, muchos entre comillas, porque no son suficientes, ¿sí? A pesar de que es un diagnóstico raro, ¿no? La cantidad de oncólogos pediatras que hay en el país son muy pocos, ¿sí? Entonces está esa opción y ya el oncólogo ahorita pues ya tiene la posibilidad de subclasificar esa leucemia, ¿no? Sabemos que la más importante es la linfoblástica aguda, pero luego seguirían las mieloblásticas y a lo mejor también hasta las mielocíticas crónicas, ¿no? Que a mí me tocó ver algunos niños, ¿no?
con un vaso gigante, ¿no? Con una leucocitosis tremendamente alta y con muy mal pronóstico, ¿no? Entonces, hay mucho que ver. Entonces, la finura de clasificarla, dependiendo de qué tipo de clasificación, pues es del oncólogo, en este caso pediátrica, ¿no? Y dependiendo de lo que le haya hecho, todos ahorita hacen inmunofenotipo y pues más o menos tienen una sobrevida alrededor del 60-70%, cuando menos aquí en el hospital, cuando se hace a tiempo, ¿no? Todo lo que dijeron en relación a los problemas que puede uno encontrar, las infiltraciones a todos los niveles, ¿no? Están presentes a veces, ¿no? Y muchas veces inclusive un problema renal inicia o se da a conocer la leucemia, ¿sí? O en algún otro. En relación al manejo, pues dependiendo de la institución, dependiendo del grupo médico, manejan ciertos protocolos. Y hay ya cuando el niño ya prácticamente sale, hay una palabra que usan mucho ellos, es una enfermedad, se llama enfermedad mínima residual, ¿no? Cuando ya el niño aparentemente salió, buscan intencionadamente si todavía hay células malignas ahí circulando, ¿no? Ese es otro apartado, ¿no? Pero en general, repito, y ya para terminar, leucemia linfoblástica aguda, ¿en qué edad? Pues alrededor de los 4, 5, 6 años, ¿no? Con muy buena historia clínica, con muy buena exploración física, uno puede hacer el diagnóstico, ¿no? La biometría hemática ya casi uno puede decir qué es lo que va a encontrar, ¿no? Si empieza a encontrar un vaso crecido, va a encontrar anemia, va a encontrar trombocitopenia seguramente, va a encontrar una leucocitosis, ¿no? Pero a veces no, a veces empieza apenas, pero ya hay sospecha, ¿no? Diagnóstico y tratamiento especializado es pues de oncología, ¿no? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Alguna duda, comentario? ¿No? Bueno, entonces son las 11:04. Muy bien, jóvenes, pues nos vemos mañana. Gracias, muy bien, Claudia y Iraíz y Edgardo. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Nos vemos. Bye, bye. Nos vemos. Bye.